La sesión del día de hoy de la escuela de verano, en donde hoy día vamos a trabajar un tema muy importante, una exposición en relación a la protección del recurso hídrico, de hechos biológicos. Por lo tanto, quisiéramos en primer lugar mencionarle algunos detalles administrativos y técnicos con respecto a estas 4 sesiones que vamos a tener. Recordarles que durante la próxima semana, nuevamente los días martes y jueves, en este mismo horario, vamos a tener presentaciones de distintas temáticas ambientales. Por lo tanto, es muy importante que puedan inscribirse en la lista de asistencia que estamos entregando dentro del chat. Es un form en donde les pedimos nuevamente, ahora yo nuevamente lo estoy colocando, puedan inscribirse, colocar su nombre, de dónde vienen, para poder dejarlo de respaldo dentro de nuestro listado de asistentes. En la clase pasada, lamentablemente no todas las personas pudieron inscribirse. Nosotros solicitamos que fuesen escribiendo su correo. Por favor, eso es solamente para casos extremos. Nos avisan, nos pueden mandar un chat de manera interna en el Zoom, a mí o a alguno de los que aparezca como coanfitrión, explicando de que no pudo inscribirse, nos deja su correo y nosotros de todas maneras igual ahí lo vamos a dejar registrado como participante de la actividad. Vamos a ir constantemente colocando de todas maneras el link para las personas que vayan llegando, así que eso es bien importante. El día de hoy, para dar las palabras de inicio, importante mencionar y recordar de que este nodo es parte fundamental del trabajo que se realiza entre el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente el Departamento de Gestión Ambiental Local, y universidades del país. Entre esas universidades está la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica del Maule. Para dar las palabras de inicio a la segunda jornada, invito en primer lugar a la profesora Marcia, que nos va a dar el saludo inicial, y posteriormente al profesor Felipe de la Universidad Católica del Maule. Marcia. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada, esta segunda sesión de la Escuela de Verano, la cuarta Escuela de Verano de Nogal. Nogal es un nodo que nace el año 2018, inspirado en una iniciativa de la Universidad de la Frontera, que son las clínicas de asistencia ambiental, en que lo que nos une a todos como propósito es poder aportar al territorio desde la academia. Es una necesidad muy importante para la universidad porque la universidad, dentro de sus indicadores académicos y de calidad, está la vinculación bidireccional. Y por otro lado está el interés de la universidad que sus estudiantes se vinculen con problemáticas reales. Por lo tanto, a través de este nodo estamos tratando de aportar con un granito de arena, sobre todo en el marco de lo que es el cambio climático, y temáticas tan importantes como la que se vio el martes pasado y la que se va a ver hoy día con la colega, la doctora Cristina Díez, con el tema del recurso hídrico. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos por el interés. Voy a estar atenta al chat para las preguntas junto con Felipe, así que esperamos que hagan sus preguntas y con toda confianza. Aquí estamos para poder aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, por las palabras. Felipe. Sí, en la misma sintonía que Marcia, primero que todo, darles la bienvenida. Nosotros estamos muy contentos con los niveles de participación que constantemente hemos tenido en las escuelas de verano del Nodo GAL. Como bien decía Marcia, esta es la cuarta vez que se realiza y siempre han sido bastante concurridas y hemos logrado quizás poco a poco desde la academia también ir viendo de qué forma poder ir un poco, no sé si aterrizar es la palabra, sino que más bien converger a nuevas ideas y a nuevas formas en las cuales nosotros podemos interactuar y generar esta idea, ¿cierto?, de gobernanza, que justamente es a lo que apunta el nodo, y de cómo de alguna manera gestamos esta gobernanza ciencia-sociedad, en donde el actor academia y el actor sociedad civil junto con el actor público-privado son sumamente relevantes. Desde acá en la Universidad Católica del Maule, y particularmente desde el Maule, a nosotros nos importa mucho justamente la relación con el tema cambio climático, pero adicionalmente cómo todos los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera hacen, de alguna manera nutren los procesos inter y transdisciplinares. Desde la ciencia ciudadana y, por cierto, bueno, y como siempre lo comento, desde los proyectos de geoparque que también hemos estado levantando aquí en la región. Así que, bueno, vamos a estar hablando en próximas oportunidades también de distintas instancias,
La escuela termina la próxima semana, así que ideal que pueda ser una instancia de mucha discusión, tanto esta como las futuras instancias. Así que desde ya muchas gracias y que sea una instancia muy provechosa para todos y todas. Gracias, Felipe, por las palabras. Polvo puede ser majadero, pero siempre dejar en el chat el link para que puedan ir inscribiéndose las personas que van llegando dentro de la presentación. Por último, nuevamente reforzar el tema de silenciar su micrófono al momento de ingresar para evitar incomodar la presentación de la doctora, que ahora voy a hacer la presentación. El día de hoy nos va a hacer la exposición relacionada con la protección del recurso hídrico, lechos biológicos, caso de estudio plaguicida, la doctora María Cristina Díaz Jerez, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera, magíster y Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Federal de Vicosa, Brasil, doctora en Ciencias de Alimentos de la Universidad Estatal de Campinas, también de Brasil, profesora titular nivel A del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de La Frontera, directora del Centro de Excelencia e Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente CIBAMA y directora del Laboratorio de Ensayos Ambientales del Instituto de Agroindustria LEAM. Además, en sus líneas de investigaciones, ella constantemente realiza trabajo asociado a biotecnología ambiental, tecnologías para tratamientos de aguas residuales, herramientas biotecnológicas para la descontaminación y o remediación de ambientes contaminados, valorización de residuos agroindustriales para fines silvoagropecuarios, entre otros temas. Por lo tanto, es un gusto poder, profesora Cristina, que usted tenga la posibilidad de exponer sobre esta temática. Ahora en adelante, todo suyo el escenario de la segunda escuela, de la segunda jornada, perdón. Ok, muchas gracias Miguel por la presentación, gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por la invitación también. Y voy a tratar de que el tema que se presenta ahora sea de su interés y claramente estamos disponibles para todas las consultas que se puedan realizar al final. Debo también comentar que yo pertenezco al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, Centro FONDAP-CRIAM, en el cual, digamos, nos hemos preocupado especialmente del tema del recurso hídrico y por lo tanto ustedes van a ver su logo siempre puesto en nuestra presentación, ¿ya? Así que muchas gracias. Bueno, primero que todo, no avanza. Lo primero es mostrar esta diapositiva, que en general la muestro siempre porque es algo que todos teóricamente deberíamos saber y que a todos se nos olvida. Nosotros en el agua, en general, es un recurso que no es escaso en su totalidad, pero es muy escaso en lo que es agua dulce disponible, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar siempre que 2,5% apenas de toda el agua del planeta corresponde a agua dulce, y que esa agua dulce está inmovilizada en los glaciares, disponible de cierta forma en los acuíferos, y lo que nosotros realmente aprovechamos son los ríos, lagos y arroyos, que representan solo un 0,3%. Y de ese 0,3%, la gran mayoría está asociada a los lagos. Entonces nosotros tenemos que pensar de dónde nos llega el agua dulce, ¿ya? Y cómo nosotros la podemos realmente cuidar. Ese es un poco el mensaje que quiero dar con esta diapositiva. Toda esta información aparece en una serie comunicacional recientemente subida a la plataforma de CRIAM, que es la número 63 del año 2023, y que se acaba de publicar ahora, y donde ustedes podrán encontrar toda la información. Bueno, pero el tema de la sequía es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que nosotros aparentemente no queremos visualizar. Esto, por ejemplo, fue un reportaje que salió en la televisión, en el Mercurio, de cómo se ha descubierto los satélites europeos, cómo la sequía ha afectado al lago Peñuela. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el reportaje que yo vi en un momento X en TVN, donde claramente se observa cómo se ha perdido el recurso hídrico, a dónde se ha ido el agua en el fondo, porque todos sabemos que dentro del ciclo del agua, el agua no se pierde, el agua participa del ciclo hidrológico. Pero eso afecta mucho a la comunidad, o sea, esta comunidad este embalse, por así decir, está al lado, el lago, al lado de una comunidad, y por lo tanto, claramente, queda poco disponible para lo que son las personas. Si nos vamos a otra región, por ejemplo, Coquimbo, nosotros vemos acá en esta diapositiva cómo
Los embalses que están también ahí han sufrido con mermas importantísimas en relación a la cantidad de agua, ¿ya? Por ejemplo, el Pluclar un 9%, Recoleta 10%. Entonces, el efecto que nosotros podemos observar en pocos años es gigantesco, ¿ya? Por lo tanto, es responsabilidad de todos a proteger y cuidar el recurso hídrico. Esta es otra información que nosotros también como parte del CRIAM tenemos como un mandato, digamos, yo siempre digo escribir en castellano, porque nosotros escribimos mucho en inglés. Y cuando escribimos en inglés, lo que leemos los trabajos somos nosotros mismos. Entonces, escribir en castellano significa para todo público, ¿ya? Y por eso agradezco la presentación en este seminario, porque justamente nos da la posibilidad de mostrar lo que nosotros hacemos para todo tipo de público, ¿ya? Bueno, y ahí yo usé una frase, le puse falta de agua, falta de ingenio. Y ahí yo relato, como vamos a ver un poquito más adelante, cómo ancestralmente los pueblos han protegido el recurso de agua, cómo lo han hecho. Yo siempre digo sin luz. Ya nosotros ahora más encima tenemos luz, ¿ya? Y también otra columna en el Mercurio de un colega también de José Luis Campos, que también es miembro de CRIAM, en donde él dice gestión integral de los recursos hídricos como solución a la escasez del agua. Entonces, ¿realmente nos falta el agua? Por ejemplo, hemos observado en los últimos días inundaciones enormes en el norte de Europa, en India, en China, inclusive en Brasil. Ya toda la zona, digamos, centro-sur de Brasil en este momento está sujeta a enormes cantidades de agua, ¿ya? Entonces tenemos una muy mala distribución en el tiempo y eso sin duda que es efecto del cambio climático, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quise traer eso un poco a colación para ver que el tema primero se viene tratando desde hace tiempo y que hay profesionales, digamos, que están preocupados por este tema y que están colocando esto en la tribuna nacional. Por ejemplo, tecnologías ancestrales, ingenio. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que para poder llegar al acueducto que está en la ciudad de Estambul, que he tenido la suerte de visitar personalmente, la conducción del agua recorrió 250 kilómetros. Estamos hablando de años antes de Cristo. ¿Ok? Y fíjense ustedes lo que significaría recorrer 250 kilómetros con una pendiente X para poder llegar a una ciudad. ¿Y por qué se hacía esto? Porque resulta que todos los monasterios, en ese caso, o las mezquitas o las catedrales que habían, eh, tenían muchas personas que estaban alrededor de ellos y por lo tanto tenían que tener una estrategia de proteger el agua y de cómo llevar el agua a ciertas personas, ¿ya? Y ellos lo que hacían era ver dónde estaba el agua, hacían unos cálculos, yo no me puedo imaginar cómo, de verdad, y llegaban a una ciudad e instalaban un acueducto que hasta el día de hoy está en pie. ¿Ya? Las fotografías que ustedes ven son fotografías contemporáneas. Y con eso, después de conducir el agua, construían una cisterna. En este caso, especialmente la cisterna de Yerebatán, que está próxima a la Basílica de Santa Sofía, y que se construyó en el año 565. Bueno, esa es una fotografía real, digamos, de la cisterna, que tiene una superficie de 138 por 65 metros más o menos, con 336 columnas de 8 metros de altura, distribuidas en 12 filas perfectas. Otra gracia que tiene esta cisterna es que esta cisterna fue construida con las columnas que aparecen ahí, son columnas que fueron recicladas de templos griegos o en general de la época contemporánea en ese momento. O sea, si uno observa, hay muchas columnas que son de algunos templos que eran de 2000 años atrás. 2000 años me refiero antes de que se construyera la cisterna. Y en eso ellos almacenaban el agua, ¿ya? Es decir, para ellos el agua es un recurso fundamental. De hecho, Turquía, en particular la ciudad de Estambul, tiene enormes cantidades de cisternas. Esta es una de las más importantes y las más visitadas normalmente por los turistas. Aquí también se filmó, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película Infierno, de Tom Hanks. Lo que se ve ahí en esas columnas es la cisterna de Yerebatán. Es decir, estamos al año 2022 con una infraestructura que se construyó sin energía eléctrica, solamente a fuerza HH, por así decir, porque no creo que las mujeres en esa época hayan colaborado mucho, pero con fuerza hombre para construir esta maravilla que hasta el día de hoy está en pie. ¿Y cuál era el único objetivo? Tener agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros
como nosotros estamos ahora, un siglo XXI. Fíjense ustedes que la foto también de la izquierda es una cisterna a cielo abierto para la recolección de aguas lluvias en Yemen, es decir, miles de años antes de Cristo. Y fíjense la maravilla de construcción, ¿ya? No es un hoyo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Distribuyendo el agua potable hacia las comunidades a través de camiones aljibe, ¿ya? ¿Y esto es la solución? Esa es mi consulta. Yo no creo que sea la solución. Para mí esa es la última solución. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ser ingeniosos, copiar de las épocas ancestrales cómo proteger el recurso hídrico. Si lo tenemos, no es que no esté, lo tenemos. Bueno, y en todo caso Chile es privilegiado porque tenemos una enorme cordillera donde tenemos muchas aguas que provienen de la cordillera, limpias, dulces, y que en un par de horas las salinizamos cuando llega el mar. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Tecnologías de bajo costo. Por lo menos un paso al menos, ya decir, algo estamos avanzando. Fíjense cuánto hemos retrocedido en relación a lo que era la construcción de una cisterna. De aquí, donde ustedes pueden ver un hoyo en el suelo, donde las personas están esperando con sus animales ahí para, con un balde de agua, sacar algo de agua que de dudosa calidad, por así decir, con los animales al lado, posiblemente defecando, y con una gran probabilidad de contaminar esta propia fuente de agua porque no tiene ninguna protección, nada. Pero hemos avanzado y hemos estado haciendo, por ejemplo, reservatorios de agua. En las fotografías de arriba son fotografías de la zona norte de Brasil, en donde ellos recogen el agua, hacen estas pequeñas cisternas y la mantienen para el periodo de cuando no hay lluvia, ¿ya? Y por otro lado, en las fotografías de abajo, nosotros también podemos recoger, por ejemplo, el agua de los tejados, que es algo que sí se está propiciando también en varias partes, incluyendo la Araucanía, y también colocar estos guateros de agua, por así decir, que son reservatorios que nos permiten por lo menos almacenar algo de agua, ¿ya? Pero fíjense la diferencia entre miles de años antes y lo que estamos haciendo en el siglo XXI, ¿ya? Bueno, ahora tocamos el tema de lo que es el recurso hídrico. ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad y disponibilidad del agua? Muchos, ¿ya? Por ejemplo, el crecimiento demográfico, sin duda ninguna, que de la época que yo les comento, el número de personas que aprovechaban el agua era mucho menos que lo que somos ahora. Ahora somos casi 7.000 millones. Pero el crecimiento demográfico sin duda que afecta la calidad y la disponibilidad del agua, ¿ya? Estamos extrayendo mucha agua para las necesidades. El cambio climático, sin duda ninguna que afecta. Tenemos una mayor evaporación y tenemos mayor cantidad de tormentas en otros sectores del planeta. Las actividades agrícolas, es conocido también que la actividad agrícola es el mayor consumidor de agua dulce. Cerca de 65-70% del agua dulce se ocupa para la actividad agrícola, ¿ya? Los procesos industriales también ocupan agua. Los efluentes que se generan contaminan el agua y también las aguas subterráneas que en general se contaminan. La actividad doméstica, por así decir, también es una fuente de contaminación si es que esa agua no es tratada debidamente, ¿ya? Bueno, y dentro de todo ese, llamémosle, escenario un poquito catastrófico, por así decir, aparecen los nuevos contaminantes que son los contaminantes emergentes, ¿ya? Y dentro de esos contaminantes emergentes están los plaguicidas. A pesar de que los plaguicidas hace muchos años que se vienen usando y que han tenido un efecto benéfico en ciertas condiciones, pero están dentro de la categoría de lo que son contaminantes emergentes. ¿Por qué razón? Porque tienen una estructura química muy compleja que los hace muy difíciles de degradar y por lo tanto cuando contaminan el agua hay que hacer algo para poder eliminarlo, ¿ya? Difícilmente se van a eliminar solitos. Bueno, los contaminantes principales emergentes son, por ejemplo, los disruptores endocrinos, dentro de esos plaguicidas, fármacos, productos de cuidado personal, hormonas, etc., ¿ya? Todo el champú, la crema, los jabones que nosotros usamos son contaminantes emergentes, ¿ya? Y terminan en algún cuerpo de agua y van finalmente a hacer un tratamiento. Bueno, en estos contaminantes... Entonces en 2 horas le explica lo básico. Bueno, que apague un poquito el micrófono. Estos contaminantes emergentes, ¿dónde se generan? En hospitales y centros de salud. Las universidades también generamos contaminantes emergentes. La extracción de minerales, las plantas de tratamiento de agua, porque tenemos que pensar que una planta de tratamiento nunca va a devolver el 100% de la calidad del agua con la cual se usó inicialmente, ¿ya? Y muchos de esos elementos no están considerados en las normas de emisión.
¿ok? Los derrames, por supuesto, las industrias, y a eso le llamamos fuentes puntuales porque sabemos claramente dónde está su foco, dónde se genera, y por lo tanto podemos hacer alguna acción un poco más específica para poder tratar de remediar el problema. Pero tenemos también lo que son las fuentes difusas, dentro de las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, la aplicación de los plaguicidas, ¿ya? La aplicación de los plaguicidas, todos hemos visto, por ejemplo, aviones sobrevolando grandes plantaciones, hemos visto cómo las máquinas traccionadas invaden o participan, digamos, de los frutales y evitan las plagas en general. También las fugas de los alcantarillados, los biosólidos, las correntías, todo eso lleva en el fondo contaminantes emergentes que van a contaminar el recurso hídrico. Bueno, ¿cómo es la dinámica de los plaguicidas en el ambiente? En general, bueno, nosotros aplicamos como una manera de proteger la planta, de incrementar la productividad, etc. Y cuando llega ya sea por aplicación foliar o por aplicación directa en el suelo, sufre procesos que son físico-químicos y biológicos en general, ¿ya? Además, por ejemplo, la planta obviamente va también a traslocar en cierta forma alguna cantidad de estos plaguicidas, van a haber absorciones a través de las raíces, va a haber una degradación química y biológica en el ambiente en donde cae este plaguicida, por ejemplo, el suelo. Se van a volatilizar algunos productos, se van a fotodegradar otros, por deriva van a llegar a las nubes, por ejemplo, y vuelve el ciclo en el cual se deposita esto nuevamente en el suelo y puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas, principalmente a través de escorrentía, porque cuando una aplicación no está bien regulada, por escorrentía puede llegar a contaminar las aguas superficiales y también por infiltración las napas freáticas. Esa es como la dinámica general de los plaguicidas. Bueno, ¿qué son los plaguicidas entonces? Bueno, los plaguicidas son sustancias de origen natural o sintética destinadas a prevenir, controlar y combatir plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos. Eso es un poco la definición. También tenemos ahí los que nosotros usamos en nuestro hogar, que es, por ejemplo, para los insectos, para los zancudos, o para también algunas afecciones a la piel, etc. Dentro de estos plaguicidas, nosotros trabajamos acá básicamente con algunos, obviamente la gama es muy grande, y hemos trabajado en los últimos años con atracina, clorpirifos e iprodiona. Si ustedes se fijan en esta tabla acá, aparece, por ejemplo, cuáles son su clase química, qué tipos son herbicida, insecticida o fungicida, cuál es su solubilidad. Eso es una de las cosas más relevantes. Mientras más soluble sea un plaguicida, mayor riesgo de contaminación de las napas freáticas, ¿ya? Por otro lado, cuando no son tan solubles, como por ejemplo el clorpirifo, estos compuestos quedan retenidos en los primeros centímetros del suelo, ¿ya? Y también ahí hay que propiciar y ver cómo es posible degradarlos una vez que han hecho su acción, llamémosle benéfica, ¿ya? Porque por algo los aplicamos. Otra cosa que es importante, el tiempo de vida media. Estos productos, dependiendo de su estructura química, si ustedes se fijan, las estructuras químicas son complejas, no es una cosa simple que uno diga es como la molécula del agua o la molécula del ácido acético, es una molécula muy compleja con anillos aromáticos, con a veces muchos compuestos clorados, como la atracina, por ejemplo, el clorpirifo, y su tiempo de vida media, calculado normalmente en suelo, es bastante elevado, o sea, 75 días, 50 días, 36 días. El índice BUS nos indica a nosotros, por ejemplo, cuán fácil es de llegar o no a la napa freática. Mientras más alto el valor, más soluble es y más fácil es de lixiviar y llegar a las napas freáticas. Dentro de eso, por ejemplo, la atracina, que es un herbicida, hay mucho más riesgo de que llegue a contaminar las napas freáticas que lo que pudiera ser el clorpirifo. Y el KOC también nos indica, por ejemplo, cuán afín es esta molécula con la materia orgánica. Nosotros sabemos que el suelo tiene un nivel X de materia orgánica, que es muy beneficioso para las plantas, pero que a su vez tiene la capacidad de retener estos compuestos por procesos de absorción. Y en este caso el clorpirifo, como les había comentado, tiene un KOC bastante elevado, por lo tanto es una molécula que es fuertemente retenida por la parte orgánica del suelo, ¿ya? Acá en la fotografía ustedes ven, por ejemplo, cómo las aplicaciones, ¿no es cierto?, de los diferentes productos, en la última sobre todo un avioncito con la deriva correspondiente, puede trasladar el producto que inicialmente tenía un foco hacia otro sector donde ya no era requerido y puede ya ser considerado como un contaminante.
Bueno, ¿cuál es el consumo global de pesticidas o de plaguicidas en general en el mundo y en Chile? Nosotros estamos muy parecidos en términos de lo que es consumo a lo que es el consumo mundial, ¿ya? Más de 3 millones de toneladas por año se comercializan y de los cuales hay más o menos 1.500 ingredientes activos, con 60.000 formulaciones comerciales. Ustedes entenderán que esto es una enorme cantidad de posibilidades de adquirir estos compuestos. Como se muestra acá, Chile está dentro del rango, por ejemplo, los herbicidas 47,5%, nosotros consumimos 47%, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos más o menos la misma distribución que se distribuye mundialmente en términos de consumo de los plaguicidas. Pero hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es ¿cuánto se aplica? Por ejemplo, en Europa se aplica la mayoría, el 45%, porque nosotros sabemos que Europa tiene muchos países, a diferencia de Estados Unidos, que utiliza un 25%, pero es el país. Y en el resto donde nosotros estamos, nosotros aplicamos más o menos un 25% de lo que es la aplicación mundial. Por otro lado, en términos de cuánto aplicamos, que también es otro dato importante, la OCDE tiene un promedio más o menos de 2,1 kilogramos por hectárea de aplicación. Bueno, Costa Rica 18, China 17, Japón 12, etcétera. ¿Y cómo estamos nosotros acá? Nosotros, sobre todo, como está marcado aquí en la flecha, en la zona centro-sur de Chile, tenemos más o menos una cantidad de aplicación de 50.000 toneladas por año, lo que nos da un promedio Chile de 4,2 kilos por hectárea. Sin embargo, en sectores donde se cultiva mucho o hay muchas plantaciones frutícolas, esto puede llegar hasta 30 kilogramos por hectárea, ¿ya? Entonces estamos en ese aspecto muy sobre lo que es la OCDE. Ahora, el hecho que apliquemos tanto o menos no tiene nada que ver con el cómo lo aplicamos. Si nosotros lo aplicamos bien en las dosis que corresponde, tenemos los periodos de resguardo, tenemos las condiciones ambientales adecuadas, este valor no debería preocuparnos. Lo que nos debe preocupar es la mala aplicación. Cristina, disculpa, dicen en los mensajes si puedes subir un poquito el volumen A para que ver, te escuches mejor. Kelly. No, porque debe haber aquí algo que diga. Espera un poquito. No, voy a hablar un poco más fuerte. No sé si Ay, está ahí perfecto. me escuchan. Ya. Sí. Bueno, ¿cuál es el beneficio del uso de los plaguicidas en el fondo? Primero, controlan las pestes y enfermedades, son esenciales para la producción agrícola y el incremento en la productividad ha sido de más de un 70% en los 40 años. Y eso está asociado a los requerimientos que hay de nosotros mismos. Es decir, nosotros requerimos más, por lo tanto tenemos que aplicar más. De nuevo se me traba esto. Tengo un ayudante aquí, menos mal. Ya. ¿Cuál es el riesgo entonces para el medio ambiente? Pueden aparecer residuos en los alimentos, como yo les comentaba, por deriva, por ejemplo. Pueden ser transportados por el aire, el agua, los insectos, las personas, etcétera. Pueden afectar la flora y fauna y presentan baja biodegradabilidad en el ambiente. Mientras más compleja es la estructura química, mayor es la dificultad para biodegradar en el ambiente estas moléculas. Bueno, ¿cuáles son los riesgos para los trabajadores en el campo? Que ese también es otro problema importante, sobre todo desde el punto de vista de salud. Hay operarios con baja educación, ¿ya? Operarios con poco entrenamiento, falta de equipamiento apropiado para la manipulación y riesgos para la salud de los operarios. Si ustedes se fijan en la última fotografía, disculpen, se me fue para el otro lado. La persona que aparece manipulando está sin ningún equipo adecuado para aplicar. Tiene una mochila de espalda, sin guantes, sin mascarilla, sin mameluco, y por lo tanto es un riesgo enorme para la salud que una persona en esas condiciones aplique un producto sanitario. Por eso que digo, no siempre es la cantidad, sino que es el cómo se manipulan y se trabaja con los plaguicidas. Bueno, ¿cuáles son los efectos en general? En el caso de la contaminación difusa de plaguicida es la deriva que se produce durante la aplicación y en el caso de la contaminación puntual es cuando se preparan los productos, ¿ya? Los efectos son básicamente
efectos en los glaciares, recursos hídricos, suelos, ecosistemas, etcétera, como ustedes pueden observar acá, ¿ya? Es decir, el efecto, si esto se manipula de forma inadecuada, son enormes. Bueno, ¿cómo afectan los plaguicidas al medio ambiente? Por ejemplo, un derrame accidental. ¿Qué puede suceder? Estas sustancias, como ustedes saben, se comercializan de forma muy concentrada, ¿ya? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo un derrame que equivale a 1 gramo de sustancia activa, para yo poder llegar a tener una dilución adecuada, por ejemplo, para los cánones de la Unión Europea, que sería de 0,1 microgramo por litro de agua, yo debo utilizar 10.000 metros cúbicos de agua. Es decir, millones de litros de agua para diluir unas pocas gotas de un plaguicida concentrado, ¿ya? Entonces, eso es el efecto que puede contaminar, puede producir la contaminación puntual por una mala manipulación de estos productos. Si nosotros vemos acá en la gráfica, la manipulación inapropiada representa un 65% de la contaminación, los derrames un 2%, un 18% las fugas y lavados de los equipos de aplicación y un 15% otros, ¿ya? Más o menos entre 50 y 90% por ciento de los plaguicidas encontrados en fuentes de agua provienen de fuentes puntuales de contaminación, ¿ya? Es decir, porque además es mucho más difícil medir la contaminación difusa, ¿ya? También tenemos que pensar en eso. Es mucho más fácil medir la contaminación puntual. Bueno, ¿cómo se produce la contaminación puntual? Aquí tenemos una gráfica donde vemos la agricultura intensiva, la manipulación inadecuada y la contaminación del suelo y del agua en general. Eso está asociado a una preparación de los plaguicidas en el momento que se prepara, por ejemplo, el operario se descuida un segundo y el hidrante con el que llena el equipo, sobrellena el equipo e inmediatamente produce un derrame. Hay desborde de los contenedores, hay derrame por lavado de los equipos, hay descarte de los envases también de plaguicidas. Si estos no se hacen de forma adecuada, como se ve en la fotografía, claramente van a producir una contaminación por, ya sea por lixiviación o ya sea por escorrentía superficial, por ejemplo, si llueve. ¿Ok? Entonces eso es súper importante y por eso que nosotros nos hemos abocado al estudio de la contaminación puntual por plaguicidas. Bueno, y para mitigar el efecto, nosotros desarrollamos una tecnología que se llama lecho biológico. Este lecho biológico es una instalación relativamente sencilla, yo diría muy sencilla en algunos casos, y consiste en una excavación impermeabilizada rellena con una biomezcla constituida por suelo, paja, turba y una cubierta vegetal. Esto además lleva un soporte en el caso que sea una máquina, un equipo traccionado, ¿ya? Ustedes pueden ver en el diagrama cómo es un foso, ¿no es cierto?, en el cual se rellena con esta biomezcla, se coloca una estructura que soporta la maquinaria y se cubre, en el caso sobre todo de la zona sur de Chile, con un techito para evitar justamente que este lecho se inunde, porque no es una piscina, ¿ya? Eso como manera de introducción de lo que es un lecho biológico. Bueno, el lecho biológico está destinado para retener y degradar los plaguicidas provenientes de los derrames accidentales o de la manipulación inadecuada. Como les comentaba, puede ser una instalación simple como este tachito de basura que ustedes ven acá, que cumple exactamente la misma función. Si yo, por ejemplo, voy a manipular un equipo de espalda, yo puedo usar perfectamente un equipo como esto, es decir, un tacho que me permite impermeabilizar, donde yo coloco la biomezcla, la cubro con pasto y sobre eso trabajo, ¿ya? Y en la fotografía de abajo vemos una instalación que fue la primera instalación que nosotros hicimos acá en la Araucanía, en la Estación Experimental Inia Canillanca, la cual trabajamos hace ya muchos años, en el año 2013, en donde justamente se implementó este lecho biológico para este equipo traccionado que hasta el día de hoy está funcionando en Inia Canillanca, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, es algo simple, sencillo, los componentes están siempre disponibles en el campo, es algo que nosotros tenemos a la mano, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué está compuesta la biomezcla? Bueno, el suelo está disponible, paja está normalmente disponible,
y la turba, que es un material esponjoso, que puede ser el único, llamémosle, costo adicional involucrado porque es necesario adquirirlo en el comercio. Bueno, cada uno de estos componentes tiene una función muy particular. En el caso, por ejemplo, del suelo, el suelo permite que los plaguicidas se retengan y se degraden porque tiene una actividad biológica bastante grande, ¿ya? Es el suelo activo en el fondo. Se extrae de los primeros 20 centímetros y por lo tanto contiene una carga microbiana muy importante. La paja permite que crezcan microorganismos que son degradadores de este tipo de moléculas, como son los hongos, ¿ya? Porque las bacterias también degradan, pero tienen una mayor dificultad por lo complejo de la estructura química. Pero los hongos tienen todo un sistema enzimático adecuado para degradar compuestos lignocelulósicos como es la paja, ¿ya? Y a su vez se instalan, crecen y colaboran en la degradación de los plaguicidas. Y la turba, por un lado, absorbe los contaminantes, mantiene la humedad y regula el pH, ¿ya? La única dificultad, insisto, es que hay que comprarlo en el comercio local. Por lo tanto, 25% de suelo, 25% de turba y 50% de paja es la matriz que se usa para retener y degradar los plaguicidas. Esto también es una cosa relativamente simple. ¿Por qué razón? Porque en el campo, si nosotros le hablamos a los campesinos de, oiga, usted coloque un porcentaje X y todo eso, a lo mejor se complica. Pero bueno, es súper fácil. Nosotros tenemos carretillas, tenemos tachos y por lo tanto usamos lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, 50% representa 2 tachitos de los que están ahí en la fotografía y 25 cada uno. Por lo tanto, tenemos 2 tachitos de paja, uno de suelo y uno de turba. Los mezclamos, como se ve ahí en la fotografía, ¿no es cierto? Usamos una carretilla que prácticamente en todo el campo existe y preparamos el lecho biológico. ¿Cómo se construye? Bueno, son las fotografías de la primera instalación que hicimos en la estación experimental INIA, en Carillanca. Se hace una excavación, se colocan las fundaciones, porque en este caso era, como ustedes vieron, una máquina traccionada de un peso importante. Se hace todo el revestimiento con hormigón, se instalan los travesaños, el soporte para la maquinaria, se instala una membrana geotextil y en este caso particular colocamos una bomba y un sistema de recirculación para recoger los lixiviados y reincorporarlos al sistema de tratamiento. Bueno, después que está todo eso hecho, mezclado los 3 componentes, se procede a llenar el lecho biológico con carretilla, una cosa muy simple, y finalmente, cuando está todo relleno, aún tenemos obviamente que hacer un pequeño cálculo de acuerdo al volumen que tiene el depósito en relación a la densidad que tiene este material, que es un material bastante poroso, con una densidad bastante baja, 0,3 más o menos, y se hace un cálculo y yo digo, por ejemplo, toda esta cantidad de biomezcla tiene que entrar en el lecho, y por lo tanto la voy apretando con los pies lentamente hasta tener una relación más o menos adecuada de lo que necesito para poder rellenar el lecho. Una vez que está relleno el lecho, le coloco una capa de 5 centímetros de suelo, coloco, en este caso instalamos un césped sobre el lecho y ya está listo, funciona, ¿ya? Todo esto aparece en un manual de construcción y operación de lechos biológicos que nosotros publicamos en el año 2013 y que está disponible online en la página web del Centro Cibama de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Esta instalación que aparece acá es una instalación que se hizo posteriormente en el Fundo San Clemente, que es una empresa frutícola que está cerca de Renaico, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es una instalación muy simple, muy sencilla. La puedo hacer más simple aún si yo solamente uso un depósito de basurero, por ejemplo, para poder colocar la biomezcla, como lo hemos hecho en algunas instalaciones en el sector de Lautaro también. Bueno, aquí está todo esto, insisto, aparece en el manual, aparece en la parte de cómo se diseñó esto, cuáles son las dimensiones, inclusive cuáles son los costos asociados, de la época, por supuesto, eso ha cambiado un poco ahora, pero bueno, lo que aparecía en el año 2013. ¿Cómo sabemos si el lecho biológico es efectivo? Esa es la otra consulta, porque hicimos todo esto y bueno, ¿y funcionó o no funcionó? Acá en la fotografía ustedes pueden ver otro sistema. Se fijan que ya tenemos 3 sistemas que podemos mostrar. Este sistema es en base a estos contenedores que son de 1 metro cúbico más o menos, que cumplen la misma función que un lecho biológico, ¿ya? Es de hecho un lecho biológico.
Bueno, nosotros acá hacemos muchos ensayos en los cuales, por ejemplo, vamos haciendo aplicaciones repetidas varias veces para ver cuánto soporta el lecho biológico. En este caso particular se hicieron repeticiones cada 30 días más o menos de los 3 componentes que les mencioné, atracina, clorpirifos e iprodiona, en una cantidad bastante alta, ¿ya? Que se aplicó del orden de 50 miligramos por litro, que es 50 veces mayor que la dosis de aplicación en campo. Nosotros estamos pensando que puede ser un derrame o un lavado de un producto concentrado, por eso que trabajamos con concentraciones bastante más elevadas. Y si ustedes se fijan, en este caso lo que pusimos fue ver el efecto también de si la cubierta vegetal era importante o no en la degradación de los productos. Y en el caso, por ejemplo, de la línea L3, que sin cubierta vegetal, obviamente tenemos una pequeña pérdida de eficiencia en comparación con el lecho biológico con la cubierta vegetal. La gracia que tiene es que muchas veces la cubierta vegetal se deteriora porque si se aplican muchos herbicidas puede ser que la cubierta vegetal se deteriore y en ese caso se reemplaza, ¿ya? Pero es importante que el lecho biológico cuente, ojalá, con una cubierta vegetal. Bueno, otros resultados de lo mismo, nosotros, por ejemplo, tenemos acá cómo nosotros podemos mejorar la disipación del contaminante cuando tenemos, y cómo disminuimos el tiempo de vida media cuando tenemos con cubierta vegetal o sin cubierta vegetal. ¿Se fijan? La disipación, en donde está la columna A, por ejemplo, es un poquito menor que la disipación en la columna B, donde contamos con la cubierta vegetal. Lo mismo que el tiempo de vida media. El tiempo de vida media disminuye, por ejemplo, de 10,9 días a 7,2 días cuando usamos cubierta vegetal, ¿ya? Y esto nosotros lo analizamos también a través del perfil del lecho biológico para ver cómo se mueven estos contaminantes, como les comentaba inicialmente, debido, digamos, a su afinidad que puedan tener o no con la fase orgánica. Bueno, otros aspectos que hemos investigado en general han sido muchas cosas en los últimos, yo diría del 2012 en adelante. ¿Cuáles modificaciones de la mezcla? Por ejemplo, la zona norte de Chile no es igual que o inclusive la zona centro. Es muy distinto el suelo que hay ahí. Bueno, hemos probado suelos de diferentes partes del país. Hemos intentado reemplazar el material lignocelulósico también con, por ejemplo, con residuos, otro tipo de residuos, cascarillas de avena, cascarillas de cebada. También la turba, que es, como les comentaba, el factor que pudiera afectar un poco más financieramente la instalación, por biocarbón o carboncillo que se puede obtener inclusive de la combustión de biomasa en general. Hemos desarrollado soportes para la inmovilización. Aquí obtuvimos una patente para inmovilizar los hongos ligninolíticos que mejoren la degradación de los plaguicidas. Hemos seleccionado microorganismos degradadores, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, hemos también bioaumentado los lechos biológicos para que degraden mejor. Y estamos ahora en el último punto con la producción de biosurfactantes a partir de propios microorganismos que hemos aislado de los sistemas que nos ayudan con lo que es la solubilización de los compuestos. Recuerden que les comenté que el clorpirifos, por ejemplo, tiene una solubilidad muy baja, 1,4, 1,5 miligramos por litro. Sin embargo, nosotros a través de estos biosurfactantes hemos logrado incrementar la solubilidad en 7 veces en relación a lo que es el producto estándar que nosotros usamos, ¿ya? Bueno, estos son esquemas de lo que nosotros trabajamos. Tenemos nuestros lechos biológicos que provienen del año 2013 más o menos. De ahí obtenemos microorganismos, ¿no es cierto? Los trabajamos en reactores acá en el Departamento de Ingeniería Química. Optimizamos la producción de estos microorganismos, los identificamos molecularmente, hacemos micrografía electrónica, todas las cosas científicas que uno hace, y después los aplicamos para ver cómo responden en relación a la degradación de los plaguicidas, ¿ya? Entonces esa es un poco la línea más científica que nosotros llevamos en este tema. Aquí, por ejemplo, se desglosa un poco más cómo nosotros del lecho biológico obtenemos consorcios microbianos, instalamos nuestros reactores de diferente estilo. Acá eran botellas, simplemente especialmente adaptadas para la degradación en proceso continuo, y trabajamos con hongos y bacterias inmovilizadas, ¿ya? También hemos
probado, digamos, esta biomezcla o esta tecnología en cómo poder usar esta misma tecnología para degradar otros contaminantes como los que se producen, por ejemplo, en una planta como Empresa Igon, que es una empresa colaboradora nuestra desde hace muchos años, y cómo nosotros podemos recuperar el agua de las canchas de aspersión de trozo utilizando esta tecnología de lechos biológicos. ¿Ya? Aquí aparece por ejemplo, ellos tienen las canchas de aspersión, tienen la necesidad de recircular, tienen el carboncillo que se genera como un residuo y, bueno, obviamente tienen que pagar para disponer este carboncillo. Entonces nosotros, la propuesta nuestra a través bueno, Corfo también nos ha apoyado mucho con la ley de I+D para este tipo de trabajo. Instalamos una planta piloto en el cual usamos, por ejemplo, el reactor 1, que sería el equivalente a un tratamiento primario, para la primera absorción, digamos, de los contaminantes, después un estanque de acumulación y después el reactor 2 que representa el mismo sistema de biomezcla que nosotros usamos para los plaguicidas. Y acá en la fotografía ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo desde el riel inicial nosotros llegamos a obtener un agua clarificada que se recircula y se inyecta al sistema nuevamente para que la empresa la utilice en las canchas de aspersión de trozo. Bueno, material de divulgación, muchísimo. Yo acá les presento, por ejemplo, en nuestro manual de construcción y operación, en la época también editamos fichas educativas, trabajamos mucho con las comunidades escolares en la época. Tenemos un libro que se llama Soluciones basadas en la naturaleza, donde en el capítulo 3 se explica claramente la tecnología de lechos biológicos. Tenemos lo que se llaman series comunicacionales, en el caso la del año 2019, que es uso de plaguicidas en la agricultura, conceptos básicos, riesgos y soluciones. Y recientemente publicamos la última ahora a fines del 2023, que son contaminantes emergentes, conceptos básicos que impactan los recursos hídricos. Por otro lado, toda la información que se ha generado en el Centro CRIAM aparece aquí en esta página web, está toda disponible online. También hemos preparado policy brief, hemos preparado además de las series comunicacionales, hemos preparado los documentos que en un momento dado se entregaron para los constituyentes del primer proceso, digamos, para que tuvieran antecedentes como para poder apoyarse en sus discusiones. Y bueno, permanentemente charlas, prácticamente una vez por mes, y todo lo encuentran ustedes en la página web de cria.cl. ¿Ya? Bueno, también hacemos mucha actividad acá en la UFRO, enseñamos cómo colocarse los dispositivos, por ejemplo, de protección, hemos capacitado estudiantes de enseñanza media, participamos en las ferias de investigación de la UFRO, hemos tenido reuniones con las autoridades locales. Debo decir que los Ceremis de Agricultura y de Medio Ambiente desde muchos años, lo mismo que los directores de los servicios, nos han apoyado siempre en esta iniciativa. Y por lo tanto, acá tenemos los agradecimientos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, UFRO, por supuesto, Sibama, que es el centro donde yo también trabajo, el CRIAM, Biorren UFRO, que nos da el soporte de infraestructura analítica, Fondesit, que nos financia normalmente nuestros proyectos de investigación, la ANID, INDAP, el SAC, INIA, el Consejo de Producción Limpia, Corfo, bueno, y con Lautaro, la empresa Bayer Crop Science, que también nos apoyó mucho en principio, la Agrícola San Clemente, Aguas Araucanía, entre muchas otras. Y también contamos con la colaboración de centros internacionales, como son, por ejemplo, el Instituto Jülich de Alemania, el PROIMI de Argentina, el JTI de Grecia, la Universidad de Costa Rica, aquí está el JTI de Suecia, obviamente la Unicampe, y el Instituto Nacional de Tecnología de Brasil, de Río de Janeiro. Bueno, aprovecho la ocasión, y si ustedes me lo permiten, los organizadores, de difundir este evento que se va a realizar el próximo lunes, un seminario presencial en la Universidad de la Frontera, donde vamos a hablar sobre la seguridad hídrica en la Araucanía en el contexto del cambio climático. Esto es el 15 de enero en el aula magna, de 9 a 14 horas más o menos, y aquí ustedes pueden ver el programa en donde se va a presentar estos antecedentes, un poco mostrando lo que han sido no sé si lo dije, pero el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería ya lleva 10 años y su directora va a venir a hacer una presentación de cuáles han sido los principales logros. También, por ejemplo, cómo se ha trabajado con las juntas de vigilancia en la 8ª región. Vamos a contar con la presencia del director regional de la DGA, don Eduardo Abdala, con la coordinadora
del CNR, de la Comisión Nacional de Riego, con Carlos Ortega, director del Centro de Tecnología del Agua, y yo que voy a hacer una pequeña presentación sobre los logros que hemos, desde el punto de vista científico y el aporte que hemos hecho en la protección del recurso hídrico. Y bueno, este es el mensaje. Juntos podemos hacer un mejor manejo de los plaguicidas usando los lechos biológicos. Muchas gracias. Gracias, profesora Cristina, en la presentación del día de hoy. Al igual que la vez pasada, vamos a dejar que voy a leer algunos comentarios que se dieron. Profesora, a ver si usted también quiere hacer algún comentario con respecto a ellos. Voy a comenzar, y también pueden ir levantando la mano a las personas que lo estimen conveniente. Susana Gómez hizo comentarios con respecto, mientras usted iba presentando, que en relación al agua y al tema de los camiones de aljibe, ya mencionaba, ese es el negocio de los que tienen el derecho del agua en Chile. También posteriormente mencionaba, en la agricultura intensiva se aplican plaguicidas que en otros países los sacaron por contaminar los alimentos, la tierra y las napas. Y también dentro de otra de sus presentaciones, en Chile todavía se usan, hay que legislar para proteger nuestros suelos de cultivo y nuestra agua. No sé si quiere hacer algún comentario sobre la legislación de los suelos, el comentario con respecto a que aquí se aplican plaguicidas que en otros países lo sacaron por contaminar. ¿Tiene alguna Sí, opinión en por particular supuesto. con eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea. Para mí, los camiones aljibe, en relación a la primera consulta, es la última alternativa, ¿ya? Porque una cosa es llevar un agua de calidad potable. Nosotros sabemos que nuestra norma 409 nos exige que tenemos que llevar agua de calidad potable. Sin embargo, los depósitos, donde muchas veces las personas dejan esta agua, no cumplen los requisitos ni son adecuadamente mantenidos como para que mantengan el tiempo hasta el próximo camión aljibe la calidad potable. Entonces es un riesgo muy grande, ¿ya? En relación a la segunda, la legislación, claro, estamos muy atrasados, está claro eso. Y lo otro, la ley de suelo, de protección de suelo, salió recién estamos en el año 2024. Y en términos de los plaguicidas que están obsoletos o que ya han sido prohibidos en otros países, comparto plenamente. O sea, nosotros no podemos usar compuestos que ya se ha demostrado por su peligrosidad que afectan el medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Gracias, profesora. Después, Cristian Prat de Yungay también hizo varios comentarios. Mencionabas también con respecto a los plaguicidas que habían riesgo para la salud de los consumidores también. Estamos hablando de biocidas químicos en la agricultura orgánica. No tenemos estos problemas, lo menciona también. También menciona que en varios países europeos la venta de biocidas está prohibida para el público en general desde hace un par de años, porque la gente justamente no respeta las recomendaciones de aplicación y de dosis. También menciona que, de acuerdo a lo que usted mencionaba, que el SAC y el INDAP promueven las buenas prácticas para evitar todos estos problemas, pero no hay fiscalización, a salvo si uno se incorpora un sello que lo contempla, como el Global GLAP. También menciona el tema del suelo, que dice que decir suelo es como decir fauna. Hay suelos que pueden capturar contaminantes como los trumados, andosoles y otros no, como los suelos de pura arena, arenosoles, donde tengo mi campo, menciona él también. También hace una observación sobre el trabajo, dice, así que este trabajo, muy bueno por cierto, habría que precisar de qué suelo estamos hablando y adaptar la propuesta a las características de dicho suelo. Y por último menciona, lo ideal sería no construir este lecho porque ya no se usaría más biocidas, pero es un sueño, es lo que menciona él. Son varias observaciones y comentarios que hizo en general. No sé si alcanzó o quiere hacer algún comentario global con respecto a todas estas observaciones. Sí, o sea, no puedo dejar de compartir su opinión también, pero el tema está en lo siguiente. Yo diría que en el fondo los responsables del uso excesivo de plaguicidas somos nosotros mismos, ¿ya? Porque nosotros queremos tener más alimentos, más bonitos, queremos que sean perfectos, ¿ya? Entonces no queremos que tenga ninguna Es el modelo picadurita, que no económico. tenga nada. Entonces, para eso significa que le tenemos que agregar producto. Entonces, en el fondo, el tema está en de que si nosotros fuéramos menos exigentes con esto, nosotros dijéramos, mira, es una fruta, como antiguamente, la fruta uno la sacaba del árbol y le sacaba el pedacito donde estaba el gusanito y listo, no la eliminaba. Pero nosotros también hemos perdido mucho recurso alimentario porque justamente no se utilizan o se desechan
Y bueno, las estadísticas dicen que los alimentos en general se pierde casi la mitad de los alimentos, o por mal almacenamiento, porque se degradaron, o porque no se consumieron, o porque se transformaron en basura. Ahora, los biocidas en general son importantes, pero para todo hay que tener legislación, reglamentación, fiscalización. Pero yo creo que los primeros fiscalizadores debemos ser nosotros mismos, o sea, tenemos que tener conciencia. Ahora, el lecho biológico viene a solucionar un problema que sí se ha detectado y que sí se puede mejorar con este uso. Y en relación a los suelos, nosotros hemos, como comenté quizás muy rápidamente, simulado pH, o sea, suelos que tienen pH alcalinos, como son los de la zona norte, muy bajo nivel de materia orgánica. También, yo también tengo un terreno donde tengo pura arena y por lo tanto sabemos que las condiciones son distintas. Por lo tanto, el hecho de buscar cómo diseñar esta biomezcla para que funcione mejor es mejor aún, ¿ya? Para evitar que el plaguicida concentrado contamine el suelo. Eso es efectivo también. No sé si se me fue algo. No, muchas gracias, profesor. Igual porque de todas maneras, posteriormente también hubo otros comentarios de Rocío Vara, que ella mencionaba, no deberían usarse productos químicos, sino cultivos asociados y preparados naturalmente, como mantener un buen suelo nutrido para que los cultivos tengan defensa frente a las enfermedades, no sobreexplotación o monocultivo, lo daba como una opinión. Y también menciona ella que el problema es el modelo que sobreexige el rendimiento de los cultivos para un modelo exportador. Lo me dejaba como un comentario Rocío Varas dentro del chat. Exacto. Y no sé ahí si alguien quiere aprovechar de hacer algún comentario, alguna observación, algún Eh, análisis con respecto. Sí, perdón, Miguel, mira, profesora. lo que pasa en relación al último, al comentario de Rocío, si bien tiene toda la razón, resulta que también el uso de los agroquímicos en general o de los fertilizantes también es un tema, porque si yo no hago la aplicación justa para el requerimiento del cultivo en relación a un análisis del suelo, también voy a estar aplicando mayor cantidad de fertilizante y esos también por escorrentía superficial van a producir la eutrofización y nosotros tenemos nuestro ejemplo aquí del lago Villarrica, que es mejor que eso. O sea, tenemos toda una cuenca en el cual todos los fertilizantes en exceso llegan a los cuerpos de agua superficiales y tenemos problemas enormes de contaminación, ¿ya? Entonces, hay que tener un balance, hay que ver cómo poderlo hacer para de forma responsable usar los productos químicos y a su vez usar los fertilizantes también de manera adecuada. Muchas gracias, profesora. También ahí Silvia Retamales menciona sobre la fiscalización. Habla sobre quién fiscaliza el uso de estos plaguicidas en Santiago, menciona. ¿Qué pasa con el lecho biológico mínimo que se debe dejar en los ríos de las cuencas de Santiago? ¿Cómo deben proteger los humedales urbanos en Santiago para no contaminarlos con tóxicos? ¿Quién fiscaliza que las normas se cumplan? ¿Quién fiscaliza que los químicos utilizados sean los que corresponden? ¿Se han realizado estudios con plantas para no utilizar químicos? Deja ahí comentarios y también algunas consultas. Mm. Bueno, creo que parte de la respuesta puedo hacerla. Por ejemplo, el hecho de los humedales es justamente un tema muy importante porque es un sistema de una tecnología de tratamiento natural. ¿De acuerdo? ¿Ya? El otro tema de cómo se llama, de quién fiscaliza. Bueno, en general, debo decir que en el caso de los plaguicidas en general, la competencia está directamente asociada al SAC, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido que ellos son los que autorizan los productos que ingresan. Y también ellos tienen directrices, por ejemplo, sobre lo que es el triple lavado, pero no hay una norma que exija que se tenga que hacer. Es decir, son directrices, son recomendaciones y que tal cual como tú mencionabas, por ejemplo, a través del Global Gap, nosotros sí podemos decir, yo me comprometo a esto porque a mí me interesa. Entonces, ese es el tema también, que el tema de fiscalización, si bien no podemos nosotros fiscalizar todo Chile, o sea, nosotros tenemos que tener conciencia, nosotros, de cómo hacerlo bien, ¿ya? Y el lecho de los ríos, bueno, ahí yo desconozco un poco más la zona norte, no sé si alguien me puede apoyar ahí con la respuesta, pero entre los servicios de salud, que también se preocupan mucho de cómo no se contaminen las napas freáticas, porque es el agua que nosotros usamos después para consumo. ¿Ok? Pero hay parte de la que no conozco, digamos, la respuesta correcta. Estoy silenciado. Muchas gracias por la respuesta.
Mencionar también a Susana, quien menciona sobre las PPT o el PDF. Todo esto va a ser enviado al finalizar las 4 sesiones, por eso es muy importante que se hayan inscrito en el form que fue quedando en el chat, para que ustedes vayan asegurando también de que se va a ver un certificado de participación con respecto a las 4 sesiones. Quisiera también dejar el espacio si alguien quiere dar algún comentario, observación, antes de poder dar los comentarios finales, avisos con respecto. Cristian menciona, un segundo, eh, Cristian, nuevamente de Ñuble, del CAC de Yungay, menciona las variedades desarrolladas son como campeones, son muy productivos, pero necesitan mayor protección, fertilización, etcétera, y etcétera. Y al final, además, tienen menos vitaminas y demás propiedades benéficas al consumo. Como orgánicos, no usamos estas variedades y demos el tiempo al tiempo, y plantas y animales crecen a su ritmo, por lo tanto, tienen otras características que los híbridos que sobreviven solamente gracias a todos los biocidas y fertilizantes que les aplican. También lo da como comentario Cristian, que agradecemos su participación constante dentro de las 2 sesiones que tenemos hasta el día de hoy. Quisiera nuevamente a todos y todas agradecer su participación del día de hoy, sobre todo a la doctora Cristina Díez, que nos hizo una excelente presentación. Eh, Queremos también mencionar, perdón. Hay gente que levantó la mano aquí al final. Andrés, tienes el audio para que puedas comentar. Ya, nuevamente, como habíamos conversado al inicio, Miguel, expuse públicamente a la ministra del Medio Ambiente en el curso pasado, ¿ya? Y quería excusarme porque hubo un error. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha estado con los organizadores de Queremos Parque, los ha recibido en varias ocasiones, ¿ya? A la ministra que me refería, y fue un error, fue a la ministra Sandoval, que es de Bienes Nacionales. Ella fue la ministra que no ha querido recibir y darle audiencia a los organizadores de Queremos Parque. Eso era, quería rectificarlo con las excusas pertinentes. Muchas gracias. Ya. Gracias por el comentario. Había un comentario que aparentemente, no sé si se borró, fue borrado, que decía, me parece que era Gustavo, ¿ah? Que hablaba de que muchas veces se culpaba al consumidor cuando no necesariamente tenía alternativas. Perdón si no alcancé a obtener la idea, pero él mencionaba de que no es, que muchas veces se culpa al consumidor, pero no tiene tantas opciones dentro del mismo mercado. Lo daba como un comentario. Espero haber obtenido la idea bien, no haberme equivocado en lo que él mencionó. Y Benjamín habla sobre, por favor, sus comentarios respecto a la aplicación de glifosato en los humedales de Santiago. Se está aplicando este herbicida en la ribera del río Mapocho por el sector de Quinta Normal. No sé, profesor, si ahí tiene alguna opinión con respecto al glifosato. Claramente no sé si esté muy cercana a la información de la región metropolitana, de acuerdo a lo que mencionaba, pero no sé si quiera dar algún comentario en particular. No, en general, desconozco lo de la región metropolitana. Sin embargo, claramente el glifosato es un contaminante que está eliminado de muchos países. Entonces, no debería aplicarse, desde mi perspectiva. Gracias, profesora. Quisiera, también alguien levantó la mano, Gustavo, ahora sí. Tú habías hecho el comentario, no sé si pude obtener bien la idea de lo que quería expresar. Tiene el audio. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, nosotros hemos estado acá desde Quinta Normal, desde el Comité Ambiental Comunal y también desde la Fundación La Colmena, dando una batalla porque encontramos que se estaba aplicando glifosato en la construcción del Parque Mapocho Río, en una alta concentración, porque creo que leíste el comentario. El problema que tenemos es que en general las personas se confunden con las dosis y aplican prácticamente en la misma concentración que le entregan, le ponen así genéricamente, ya ponle 4 litros, 20 litros de agua, pero no. Entonces finalmente hemos encontrado que el grado de resiliencia, digamos, que tiene el material en la tierra, en el suelo, es para varios años,
y además volatiliza, se pega a las nubes, cuando llueve vuelve a caer. Entonces tenemos y nos estamos preparando para los próximos meses y años, porque esto empezó el año 2021 y fue muy intenso el 2022, para varias crisis de salud relacionadas con este tema en particular. Para ese motivo nosotros tuvimos que interponer recursos de protección, órdenes de no innovar. Finalmente obtuvimos que la Ceremi hiciera una inspección y multó a la transnacional que estaba haciendo esto, pero tenemos la presunción que sigue haciéndose en el resto del trazado y la construcción que va en Cerro Navia y hacia Pudahuel. Y esto está comprometiendo a los humedales. Esto pasa a las napas subterráneas, pasa por el río, llega hasta la costa. Entonces, estamos en una situación bien compleja. Y lo que ocurre es que, en general, los paisajistas autorizan el uso de glifosato. Ahí estamos encontrando con que el paisajista nos dice, si yo no autorizo, no pongo la firma, entonces el empresario encuentra que soy caro porque le estoy creando, digamos, costos innecesarios y por lo tanto prefiere a otro que sí ponga la firma y que lo autorice. Y es porque, claro, el glifosato, como está prohibido en muchos lugares, prácticamente lo están regalando muy barato, porque finalmente la vuelta, digamos, comercial viene después, cuando tienen que venderle las semillas transgénicas, porque no puede crecer nada más en esa tierra. Eso es lo que estamos encontrando, es algo que emergente, que lo estamos descubriendo hace poco, lo hemos podido demostrar ante la Corte, pero les pido a todos que paren las antenas, porque esto no solo está ocurriendo aquí, de hecho, simultáneamente tuvimos que colaborar en una causa que fue en la carretera austral, en el sector de Palena, donde también se estaba utilizando para desmalezar el glifosato en altas concentraciones. Eso por una parte. Y por otro lado, como para terminar, claro, quería hacer el comentario que nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta de que Bayer, que es Monsanto, es uno de los principales productores de estos productos. Entonces, en cierto momento también tuvimos oportunidad de recibir algún tipo de financiamiento, fondo concursable, pero encontramos que es preferible evitarlo por el tema del lavado verde. Entonces, ahí quisiéramos que quedara esto también en el recuerdo, que no pase así como deslizado. Entiendo que se hace en las mejores intenciones, y nosotros también nos hemos visto en esa situación, mucha gente, de que se requieren recursos para poder hacer investigación, pero hay que tener cuidado con eso del lavado verde. Eso sería. Lo último, del espíritu del último comentario que se borró, era que en verdad, no sé, por ahí por los años 70 más o menos se empezó a hacer este tema de decir que la culpa, por ejemplo, no tiene la empresa que cambia el plástico, el vidrio por el plástico, en el caso de la Coca-Cola, por ejemplo, sino que la tiene el consumidor que consume la botella de plástico. Y la verdad es que no tenemos alternativa. O sea, si nosotros tuviéramos en el mercado las condiciones para consumir solo vidrio, no estaríamos consumiendo el plástico. Eso es simplemente para abaratar los costos. Y así también decir que nosotros somos los culpables porque preferimos la fruta de esta calidad y de esta otra. La verdad es que nuestros padres consumían perfectamente la otra fruta, y ellos en ningún momento dijeron, ¿saben qué? Queremos que le echen plaguicida o herbicida para que nos cambien la calidad de la fruta. No, eso fue una decisión que son capitales e intereses muy grandes. Estos son tecnologías venidas de Israel y de otros lados, y entonces no creo que nos haga bien decir que nosotros, los consumidores últimos, somos los responsables de la contaminación del agua, porque en verdad son las decisiones que toman los grandes grupos económicos. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Gustavo. Creo que muy completo el comentario también y con respaldo de las observaciones. Quisiera aprovechar en ese sentido, algunos refuerzos que se hicieron en el chat. Cristian menciona que desgraciadamente acaban de volver a autorizar el glifosato en la Unión Europea para los próximos 10 años, a pesar de duras batallas. También él mismo menciona más abajo que la ley de suelo sigue en trámite en la Cámara de Diputados y Senadores. Va en buen camino, pero demasiado lento, esperando que no le cambien su esencia, de acuerdo a lo que tú fuiste comentando. Sara, también Gueregat, espero haberlo dicho bien el apellido, las trazas químicas son para llevar a término las variedades cultivadas bajo modelos
monocultivos sin biodiversidad asociada. Y posteriormente también Pamela Venegas menciona es terrible. Glifosato está permitido por el SAC, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Medio Ambiente, deben trabajar en conjunto. También Rocío Vara habla sobre el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas. También se hacen algunas observaciones. Por último, Silvia Retamales también menciona relacionado con esto, si pueden mencionar en alguna parte de Chile se trabaja con agricultura orgánica, donde existe material escrito para consultas, y ahí se van respondiendo también dentro del chat. En relación a las consultas que se están haciendo con respecto a la información, a la PPT y a las grabaciones, volvemos a mencionar de que por favor inscríbanse, en el chat aparece un link para que ustedes puedan recibir posteriormente la información de lo que se ha ido presentando en las distintas sesiones, que aún quedan dos, el próximo martes y el próximo jueves. Por favor ahí para poder tener el respaldo y posteriormente cuando esté todo finalizado se enviarán completamente. También para ir cerrando, Melania Carroza, perdón, alguien tiene su audio abierto. ¿Puede cerrarlo, porfa? Porque como estoy en el chat no alcanzo a ver a cerrar los micrófonos. O voy para allá, a ver, denme un segundo. Alguien tiene, acá está. Ahí sí. Ahí los voy, sí, ahí los cerré. Se menciona Melanie Carroza, hola, soy de Lusach, acá estoy con un emprendimiento de biofertilizantes, recientemente fui a España por la U y nos dimos cuenta que igual tienen problemas brígidos con los productos químicos, como que el 60% de los niños tienen toxinas de fertilizantes químicos altamente cancerígenos en sus orines, menciona. Silvia vuelve a mencionar lo que también se conversó, ¿verdad?, la clase pasada, la sesión pasada, perdón, volvemos a lo mismo, los ministerios no conversan entre ellos. Que eso también es algo que se comentó en la sesión pasada y vuelve también a ser mencionado. Yarubsa menciona, referente a la concientización, es verdad que como consumidores debemos ser conscientes. Si nosotros consumimos el producto perfecto, seguirán creándolo más perfecto, pero tenemos el poder de decidir qué comprar. En las ferias libres, como no se compran esos productos, los votan, literal. También lo menciona en relación a todas las conversaciones y a los comentarios que se han hecho. Creo que agradecer porque se genera una buena conversación dentro de las sesiones, se ha podido debatir también, ver distintas visiones con respecto a lo que se está planteando y eso es muy bueno. Sería difícil si los expositores presentaran y no hubiese debate, así que se agradece la participación de todos y todas. Y por último, Benjamín, que dice, si en Europa los biocidas, me imagino los más tóxicos, están prohibidos porque las personas no la utilizan en las dosis seguras. ¿Por qué en Chile no se aplican normativas y regulaciones que impidan que las personas sin conocimiento técnico adecuado puedan manipular esta clase de químicos? También se habló ahí, creo, Benjamín, en su momento de poder reforzar también, la profesora habló también de la legislación con respecto a esta temática. Cristina, perdón, tienes la mano levantada, profesora. Sí, sí, Quizás le solo, corté la... no, sí, solo un comentario como final, en el siguiente sentido, que la tecnología de lechos biológicos, su foco es la contaminación puntual por mala manipulación, ¿ya? En el sentido de que si nosotros, por ejemplo, cuando vamos a preparar un producto, lo preparamos bien y lo manipulamos adecuadamente, y si tenemos por cualquier razón un accidente o algo, eso quede retenido y degradado ahí. Claramente no es la solución ni para evitar que los plaguicidas se usen, ni para que se siga contaminando el medio ambiente, ni nada. Eso es solamente para decir que si nosotros en cada predio usáramos, cuando vamos a manipular un plaguicida, usáramos un lecho biológico, ya estaríamos disminuyendo sustancialmente la contaminación por plaguicida. Ya eso como para hacer un cierre, digamos, de lo que es la tecnología de lechos biológicos en general, ¿ya? Y lo último me pareció que era algo importante en términos que se comentaba de que efectivamente los ministerios, mira, no solo los ministerios, nosotros, la universidad con el medio externo, los servicios públicos, no conversamos mucho, o sea, en el fondo como que nos autoconversamos, ¿ya? Y eso creo que esta vitrina, esta plataforma de hacer estas escuelas de verano es muy importante justamente para que se conversen los temas, y yo asistí desde mi auto porque tenía otro trámite que hacer el día martes. Me pareció espectacular la presentación que se hizo, la visión que se da y sobre todo la participación de las personas. Así que yo los felicito
sentidamente por esta actividad de las clínicas. Y si me invitan después, sigo participando, no se preocupen. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, doctora, por la presentación. Sé que algunas veces no logramos llegar a todas las personas que dan su opinión en los chats, les pedimos las disculpas. Vuelvo a mencionar de que esto continúa el próximo martes, por lo tanto, esperamos que puedan participar desde las 5 de la tarde. Va a haber una presentación de la Universidad de Santiago de Chile en relación a temas de mitigación en el marco del cambio climático. Marcia, tienes la mano levantada, Marcia Zambrano, de la Sí, Universidad de la Frontera. hay una pregunta en el chat. Preguntan si servirá el lecho biológico para degradar hidrocarburos, Cristina. Sí, exactamente, porque tal cual como comenté, por ejemplo, en el caso de el inóculo que nosotros preparamos, que conseguimos patentar, eso nosotros lo inoculamos con hongos y lo aplicamos a los hidrocarburos que son bastante más difíciles de degradar. Sí, sirve. Habría obviamente que establecer las condiciones y todo eso, pero efectivamente sirve. Gracias. Gracias. Muchas gracias, reitero, a todos los y todas las presentes el día de hoy. Estaríamos por terminado la sesión de hoy. Lo esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde con la presentación de la Universidad de Santiago de Chile. Así que agradecerle su tiempo, espero haya sido de muchísima ayuda y la herramienta entregada el día de hoy. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, Chao. chao a Chao. todos. Chao, chao, nos vemos. Chao, Chao, chao. 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 Chao, que estén bien. Chao, Felipe. Chao, muchas gracias. Ustedes por su participación. Chao, gracias a ustedes. Saludos a Gladys de mi parte. Gladys Vidal, Ah, ¿Sí? bien. Va a estar mañana, el lunes, acá, el martes. el Sí, martes. Sí. trabajamos juntos. Muchas gracias, le voy a dar su saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien, Cristian. Ya, voy a dar por finalizado, así que ahí van a quedar todos fuera de la sesión. Que estén muy bien, cuídense. Chao.